Bueno, nunca más oportuno, o sea, es muy raro en esta oportunidad estar presentando yo al organizador del evento, así que nunca más, nunca mejor dicho, no necesita presentación, pero igualmente, como me pone contento que me hayan pedido que lo presente, lo voy a presentar porque siempre es una alegría presentar a un amigo y aunque todos lo conocen, me voy a permitir hacer una presentación. Yo lo conozco a Nacho del siglo pasado. Y lo conocí antes que personalmente, lo conocí porque me lo mencionaron. Yo estaba haciendo la tesis de licenciatura y mi directora le gustaba mucho hablar de un grupo de matemáticos muy pujantes de Santa Fe. Los mencionaba siempre ese grupo. Y en particular contó que había ido a dar una materia optativa en la cual había dos alumnos excepcionales, casi genios. Y bueno, después me enteré que Nacho era uno de ellos, cuando Nacho también le pide hacer a esta persona su tesis doctoral. Esta persona es Úrsula Molter, con quien Nacho hizo su tesis doctoral. Una tesis doctoral en donde ya Nacho hizo muchas cuentas muy lindas, tanto por el resultado en sí como por cómo la formuló. Son alguna cuenta que yo de vez en cuando miro porque me gusta cómo está escrita. Y a partir de ahí, bueno, hizo muchas cuentas lindas de matemática. Nacho es una persona que elige mucho qué publicar y por eso tiene artículos lindos y tiene varios artículos. Y bueno, más formal, hizo su tesis doctoral en Santa Fe con la dirección de Úrsula Molter, hizo varios viajes. Yo no me acordaba si después de que te recibiste doctorado, a dónde te fuiste, a qué país nórdico, siempre se me confunde. A Finlandia. A Finlandia. Por mucho tiempo. ¿Eh? Fue por una estancia corta. Bueno, Fue por poco tiempo, pero allí escribiste un paper. Sí, había algo. Y después hizo un trabajo postdoctoral que tiene que ver con el tema que nos va a hablar hoy en Canadá. Y bueno, un poco quería, por ahí no todo el mundo conoce la trayectoria matemática de Nacho, así que ya que me pidieron que lo presente, quería contar un poquito. Y sí, si uno lo presenta a Nacho, todos saben muy bien aquí que además de una matemática es una gran persona, un amigo, así que, pero por más que todos lo sepan, no quería dejar de mencionarlo. Y hoy en particular nos va a hablar de dimensión de Azuad y geometría fractal. Bueno, muchas gracias, Leandro, por la presentación tan cálida. Y también quiero agregar que Roberto Scotto fue director mío en la tesis doctoral. También me acompañó un montón en ese periodo tan grato de mi vida. Bueno, voy a hablar, como dijo Leandro, de dimensión de Azuad, que es un tema una dimensión con la que estuve trabajando en este último tiempo, que comencé a trabajar en parte cuando estaba en Canadá con Catherine Herr y también hicimos trabajos con Franklin Mendeville. En esta charla no voy a incluir nada de eso, simplemente mi idea original era como dar dar esencialmente la definición de la dimensión de Azuad, por ahí es un poco larga y quería más o menos que se entienda un poco eso. Y esto es parte, como les comenté antes, de alguna charla que di antes un par de veces y cuando estaba repasando me pareció bastante técnica, así que traté de bajar y hacer algo más sencillo, como si fuese una charla muy sencilla de matemática. Cualquier cosa, si tienen preguntas o consultas después, podemos hablar tranquilamente sobre esto. Bueno, primero, o sea, como para bajar un poco, primero hablar un poco de fractales, digamos, nada, simplemente decir dos palabras, que fractales no es un término matemático que esté definido propiamente, sino como que se entiende como
fractal a un objeto que presenta características interesantes en todas o en muchas de sus escalas, en infinitas de sus escalas infinitesimales o, bueno, o cuando uno se va para arriba, cuando uno crece. Ejemplos clásicos de fractales están en el conjunto de Mandelbrot, acá que dibujé, bueno, que saqué de alguna ilustración de internet, la curva de von Koch, el conjunto de Cantor, y bueno, uno en la naturaleza encuentra formas que tienen detalles a niveles en muchas escalas, como por ejemplo, bueno, el brócoli romanesco, el árbol bronquial, las costas de determinados países, determinadas fronteras, la distribución de las galaxias, por ejemplo, pensando en escalas grandes. Dentro de, bueno, fractales esencialmente es un término que creó, que empezó a usar Mandelbrot cuando comenzó con su teoría, alrededor de pasada la mitad del siglo XX, por los 70 creo que acuñó este término, porque, bueno, él estaba interesado en describir la geometría de la naturaleza, y él como que decía que esencialmente la naturaleza, los objetos geométricos no son ni triángulos ni rectángulos, sino que tienen formas irregulares. Entonces usó toda una maquinaria que ya existía de la primera mitad del siglo XX, toda la matemática, bueno, construida por Besicovitch, Hausdorff, Bullingham, Marstrand, bueno, para describir ciertos fenómenos que aparecían en la naturaleza, describir, por ejemplo, movimientos aleatorios y describir determinadas formas. Dentro de esta teoría yo estoy interesado en trabajar, y trabajo en la teoría de dimensión, que lo que trata de describir esta teoría es de dar información, de alguna manera, de cómo un objeto puede llenar el espacio en escalas pequeñas o en escalas grandes. Entonces, la idea ahora es hablar un poco sobre distintos tipos de dimensión. Acá hay otro ejemplo, la función de Katsura, que es una función, fíjense que estas como tienen esta impresión de funciones que uno ve cuando ve un electrocardiograma o cuando ve el precio del dólar a lo largo de un año, bueno, o a lo largo de un día en Argentina, por ejemplo. Pero, bueno, es una función que, está bien, si ven, es súper irregular cuando uno mira la función, en realidad se construye como un proceso límite bueno, uno comienza con la diagonal del cuadrado unitario y luego la va partiendo de esta forma. Estas líneas se están dividiendo en tres los lados del cuadrado y, bueno, y subsiguientemente sigue un patrón, digamos. Es una sucesión de funciones continuas que convergen uniformemente, entonces el límite resulta una función continua y no es derivable en ningún punto esta función. Entonces esta tiene esa estructura como quebrada, como de fractal, digamos. Bueno, si consideramos esta función, no voy a hacer nada con esta función, simplemente quiero dar una intuición de las dimensiones más básicas. A ver, acá, esto salió todo de golpe, pero acá puse tres dimensiones. Dimensión de Hausdorff, que es la dimensión más clásica, la dimensión Box, que también es muy clásica y es súper usada por su facilidad de cómputo, esencialmente, y la dimensión de Azoth, que es la dimensión de la que les quería hacer énfasis hoy. Esencialmente, vemos en la figura, o sea, vemos tres copias. La primera figura corresponde con la idea de la dimensión de Hausdorff, de la cual no voy a decir nada más. Sobre la dimensión Box y la dimensión de Azoth, después voy a comentar un poco más. Pero con respecto a la dimensión de Hausdorff, la idea es, tenemos nuestro objeto y lo cubrimos con bolas de algún diámetro. ¿Está bien? Lo cubrimos con bolas y buscamos esencialmente un cubrimiento que nos dé un tamaño óptimo. O sea, nos aproximamos al objeto por las bolas. Lo que hacemos es miramos el tamaño del cubrimiento, que es sumar de todas las bolas que tenemos, de cada bola, tomamos su radio y lo elevamos todos a una misma potencia y sumamos ese número. Si ese número asintóticamente es mayor que cero en el infinito y es finito, entonces como que ese número va a ser la dimensión de Hausdorff. Bueno, pero a ver, esto fue súper impreciso, pero la idea es que cuando definimos la dimensión de Hausdorff, los cubrimientos son con bolas que no tienen un mismo radio, pero al buscar los cubrimientos óptimos, estos radios se van a hacer cada vez más chicos. La idea de la dimensión Box, cuando miramos el segundo gráfico, es esencialmente cubrir a nuestro objeto con bolas, o sea, buscar un cubrimiento eficiente con bolas todas del mismo radio. Elegir un radio es elegir una escala.
Bien, entonces miramos a una determinada escala el objeto y contamos cuántas bolas tenemos. Después lo que hacemos es mirar el comportamiento asintótico de esa cantidad de bolas que tenemos, cuando el radio decrece. Y finalmente, la idea en la dimensión de Azuad es localizar, acá la localización está dada a través de una bola centrada en el conjunto, y hacemos lo mismo que hacemos con la dimensión box adentro de la bola. O sea, fijamos una bola, fijamos una escala, y cubrimos a la intersección del conjunto con la bola con escalas, con bolas más pequeñas, y contamos ese número. Y después paseamos esta bola, que nos da una escala fija grande, por todo el conjunto. Ahora voy a precisar un poco más estas últimas dos definiciones. Bueno, entonces para la dimensión box lo que les dije es, fijamos una escala y miramos cubrimientos óptimos de nuestro conjunto con bolas de esa escala dada, o sea, por el radio. Esto es lo mismo, las cuentas al final son lo mismo, si en lugar de considerar bolas, consideramos, por ejemplo, una malla fija, ¿está bien? De lado, por ejemplo, si estamos dentro, supongamos que estamos dentro del cuadrado unitario, que nuestro conjunto vive en el cuadrado unitario. Para considerar la dimensión box de un conjunto siempre tenemos que considerar conjuntos acotados, porque si vamos a cubrirlos con bolas y después vamos a contar la cantidad de esas bolas todas con el mismo radio, si el conjunto no es acotado, vamos a necesitar infinitas bolas. Entonces siempre nos va a dar infinitos números. Entonces para la dimensión box siempre tenemos que considerar conjuntos acotados. Entonces podemos suponer que nuestro conjunto está contenido en el cuadrado unitario y supongamos que agarramos una malla de lado 1 sobre n y contamos la cantidad de cuadraditos de esta malla que intersectan a nuestra curva. Después hacemos tender el n a infinito, o sea, tomamos mallas cada vez más chicas y ese número va a ir creciendo. ¿Bien? Entonces, bueno, para formalizar esto un poco más, esto es lo que les acabo de decir, denotamos con hn, dada la malla esta de lado 1 sobre n, contamos la cantidad de cubitos, o sea, estos cubitos colorados, que intersectan a la curva. Y entonces acá la idea es la siguiente, o sea, ¿cómo se relaciona ese número con una dimensión? Bueno, si E es una curva suave, por ejemplo, si E fuese una recta, la cantidad de cubitos que intersectan a esa recta o a esa curva suave es esencialmente como n, es del orden de n. Obviamente, si la malla tiene lado 1 sobre n, tenemos n al cuadrado cuadraditos en toda la malla. Entonces, la cantidad de cuadrados que intersectan una curva suave es asintóticamente comparable con n. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos la cantidad de cuadrados por el lado de una potencia, esto cuando n tiende a infinito se mantiene acotado por abajo, o sea, lejos de cero, y siempre acotado por arriba, o sea, no se va a infinito. Entonces, esto nos da como una idea del volumen, que viene a ser como el área. Este 1 viene a decir que cuando estamos con una curva suave, como es el caso de una recta, estamos en presencia de un objeto que tiene dimensión 1, con esta idea intuitiva de cubrir el conjunto. Bueno, lo mismo si tenemos una superficie suave, pero estamos en RD en general, la cantidad de cubitos necesarios para cubrir la superficie suave es del orden de n al cuadrado, asintóticamente. Y bueno, por ejemplo, resulta que con la curva esta fea, con la curva esta de Katsura, que tiene detalles en todas las escalas, el exponente que me aparece, o sea, el comportamiento asintótico de la cantidad de cubos de la malla n, que la cortan, es logaritmo de 5 sobre logaritmo de 3, que fíjense que es un número que es estrictamente mayor que 1 y estrictamente menor que 2, o sea, es un número que está entre 1 y 2. Esto nos da una idea que el objeto que estamos teniendo, esa curva superquebrada, tiene más dimensión que una piola fija, y bueno, y menos dimensión que el cuadrado lleno. O sea, perdón, que una curva rectificable, o que una curva suave, y que un cuadrado lleno. Me está dando la idea que el objeto es un objeto que tiene una dimensión fraccionaria, esencialmente. Bueno, este cálculo es no trivial, simplemente lo puse porque se conoce. Y bueno, esto esencialmente ya les definí la dimensión box aquí, pero esencialmente la dimensión box es despejar este exponente que nos aparece acá. O sea, tomamos el límite del logaritmo de la cantidad de cubos de la malla n que intersectan a E sobre el logaritmo de n. Y esto me da ese número. Ojo, este límite lo puse así, uno lo tiene que mirar entre comillas, porque uno es una cantidad, el comportamiento
de la función h sub n de e es algo que crece, pero uno no necesariamente crece monótonamente, por ejemplo, puede oscilar, y bueno, en consecuencia ese límite podría no existir, y de hecho ocurre muchas veces que el límite no existe. Si el límite no existe, uno considera el límite inferior y el límite superior, y el límite inferior lo define como la dimensión box inferior, y el límite superior como la dimensión box superior. Si el límite existe, se dice que la dimensión box existe y ese es el número. Entonces, en general lo que uno espera de las dimensiones es que tengan determinado comportamiento. Por ejemplo, una de las propiedades básicas que espera de una dimensión como esta es que si uno tiene un objeto, como es una recta o un plano, la dimensión sea lo que tiene que ser. O sea, 1 en el caso de una recta, 2 en el caso de un plano. Y además que tenga ciertas propiedades, como por ejemplo, si miro la dimensión de la unión de dos conjuntos, la dimensión sea el máximo de las dos dimensiones. Ahora vamos a pasar a la dimensión de Azuad, que por eso introduje la dimensión box, porque la dimensión de Azuad es en cierto sentido una forma localizada, no es localizada, sino es mirar el peor de los casos posibles, en el siguiente sentido. Fijamos una escala, que acá en vez de tomar como escala fija una bola, agarramos un cubo cualquiera. De vuelta, suponemos que nuestro objeto está en el cuadrado unitario, en RD, bueno, en este caso estamos en R2, y lo que hacemos es agarrar un subcubito cualquiera que llamamos Q. ¿Está bien? Y en ese subcubito, que llamamos Q, tomamos una malla de lado 1 sobre n relativo a Q, ¿no es cierto? Y contamos dentro de esa malla cuántos cubitos me cortan a mi superficie. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer para definir la dimensión de Azuad es, eso lo hacemos para un cubo dado. Ahora agarramos cualquier otro cubo y repetimos el mismo proceso. ¿Bien? Entonces vamos a poner un poco en palabras todo esto. Entonces, si consideramos un cubo y fijamos una escala relativa a n, fíjense que acá tenemos dos escalas esencialmente. La escala dada por el lado del cubo, que es una escala grande, y las escalas dadas por la malla que nos tomamos del cubo, que está dado por 1 sobre n por el lado del cubo. También tenemos dos escalas jugando en la definición de la dimensión Azuad. Entonces, bueno, lo que hacemos es, como les comenté, este número de acá, h sub n, que depende del conjunto y del cubo, ¿está bien? Es lo que les dije acá, es la cantidad de cubitos que tenemos acá pintados de naranja. De subcubitos que están pintados de naranja, que están, bueno, están puestos acá un poquito más grandes. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos para cada cubo, tenemos este número, y bueno, fíjense que este número está acotado siempre, si tenemos una malla de fijado n, siempre tenemos a lo más 2 a la 2n cubos, n al cuadrado cubos, si estamos en R2. También si estamos en RD tenemos n a la de cubos, ¿está bien? Entonces siempre este número está acotado por la cantidad máxima de cubos. Entonces lo que hacemos ahora es, consideramos el peor de los casos posibles. El peor de los casos posibles es hacer lo siguiente, consideramos sobre todos los cubos, todos los subcubos posibles del cubo unitario, estén en la posición que estén, hacemos el mismo procedimiento, nos armamos la malla y contamos cuántos subcubitos de la malla de la n malla me cortan a mi conjunto. ¿Está bien? Entonces, este número está uniformemente acotado, ¿no? Y bueno, la dimensión de Azuad esencialmente es exactamente el comportamiento, el crecimiento exponencial de este número. ¿Está bien? Que se relaciona con, bueno, que tiene esa pinta, lo que les decía antes, cuando les definí la dimensión box. Entonces, la dimensión de Azuad es exactamente el crecimiento exponencial de ese número. La dimensión de Azuad es el crecimiento exponencial de ese número. Y en este caso, el límite existe porque esta cantidad, la h estrella, es una cantidad que esencialmente es submultiplicativa en n. Entonces, eso tiene determinado comportamiento monótono. Log monótono, esencialmente, entonces hace que el límite exista. Entonces, la filosofía de la dimensión de Azuad esencialmente es que es como que es la más grande de las dimensiones. Tenemos con estas dimensiones que le definí, la dimensión de Hausdorff, como considera un montón de cubrimientos posibles, mucho más que los que considera la dimensión box, es la más chica de todas, y la dimensión de Azuad está considerando el peor de los casos posibles. Y todas son siempre, están acotadas por la dimensión del espacio ambiente, o sea, si estamos en RD, la dimensión es menor o igual que D.
Y una observación, bueno, tanto para la dimensión de Hausdorff como para la dimensión Aswad no es necesario que el conjunto sea acotado para que esté definida. Para la dimensión Box sí necesitamos que sea acotado. Bueno, algo que no escribí es que esencialmente la dimensión de Aswad, lo voy a decir, pero la dimensión de Aswad es esencialmente, la definió Aswad a finales de los 70, igual ya apareció en otros lugares, pero Aswad estaba investigando el problema de esencialmente cómo puede ser inmerso, qué espacios métricos pueden ser inmersos en Rn, en algún Rn o en algún Rd, ¿está bien? O sea, en algún espacio euclídeo. O sea, uno puede pensar en espacios métricos como el espacio L2 de las sucesiones sumables, o del espacio L2 de las funciones medibles. Esos son espacios que uno dice, bueno, estos tienen dimensión infinita y claramente no se van a poder embeber en ningún espacio euclídeo. Entonces, el problema que estaba considerando Aswad era tratando de caracterizar de cierta manera cuáles eran los espacios métricos que podían incluirse de alguna forma razonable en los espacios euclídeos. Y bueno, ahí entró en papel la dimensión de Aswad, que, bueno, justamente para que un espacio se pueda ser inmerso en un espacio euclídeo, necesariamente el espacio tiene que tener dimensión de Aswad finita. Algo que les dije acá es que yo les definí la dimensión de Aswad para subconjuntos de RD, pero puede definirse también para espacios métricos en general. Sin necesidad de pasar por las mallas, uno puede definirla con las bolas. Entonces, esa fue una de las primeras aplicaciones de la dimensión de Aswad y aparece en bastantes áreas de análisis y de ecuaciones también. De hecho, yo creo que esta fue había hecho el curso con Úrsula, y también estaba en Santa Fe, y en Santa Fe trabaja mucho con unos espacios que se llaman espacios de tipo homogéneo, y esencialmente esos espacios son espacios que tienen dimensión de Aswad finita, y yo cuando cursaba alguna materia, seguramente con Hugo Aymar, seguramente de análisis en espacios métricos, era esencialmente la dimensión que él definía. O sea, hace mucho como que estaba presente esa dimensión, pero se ve que nunca no le había prestado tanta atención. Pero resulta bastante interesante ese estudio. Bueno, les quiero dar unos ejemplos. Antes que nada, por ahí decirles que esta función que yo les puse, esta función de Katsura, por ejemplo, sabemos que la dimensión Box es log 5 sobre log 3. No estoy seguro que se conozca la dimensión de Hausdorff, ni tampoco que se conozca la dimensión de Aswad, aunque me parece que con técnicas muy recientes se puede calcular. O sea, técnicas muy recientes me estoy refiriendo a artículos del 2019. Pero no estoy seguro, de hecho me estuve fijando y no encontré. Pero hay ejemplos sencillos donde uno puede decir que estas definiciones me dan realmente cantidades distintas. Muchas veces van a coincidir. Para un conjunto dado, las dimensiones van a ser las mismas. Por ejemplo, si yo considero el segmento unitario, la dimensión de Aswad y la dimensión de Hausdorff van a coincidir, van a ser lo que tienen que ser, van a ser 1. Entonces, todas las dimensiones van a ser lo mismo. Pero es sencillo dar un ejemplo donde estas tres dimensiones son distintas. Antes de hacer eso, les quiero mostrar una propiedad de la dimensión de Aswad, que es una de las que la voy a usar para este ejemplo, justamente. Y es exactamente el concepto de tangente débil de un conjunto. La idea de tangente débil, ahora la voy a escribir, pero es la siguiente. O sea, con lo que tienen que quedarse es con lo siguiente. Tenemos un conjunto compacto, ahí tenemos dibujado el cuadrado unitario. ¿Bien? Y la idea de tangente débil de un conjunto es la siguiente. Fíjense, acá se ven dos cuadraditos. Si agarramos el cuadrado de afuera, lo magnificamos, supónganse que este es el cuadrado unitario. A este cuadrado que está afuera lo magnifico al cuadrado unitario y obtengo esta parte del conjunto. Se ven esas dos piolitas que se ven ahí adentro. Ahora si agarro el cuadradito ese que está adentro, es como que estamos haciendo un zoom y me fijo y me quedan estas piolitas. Entonces ahora puedo pensar que tengo eso, que tengo muchos cuadraditos, no necesariamente contenidos como en esta gráfica, pero podría tener muchos cuadrados, una cantidad infinita de cuadrados, y hago ese proceso, los magnifico. ¿Está bien? Los magnifico al 0,1. Eso me da una sucesión, como tenemos acá, de conjuntos compactos que están todos contenidos en el 0,1.
Entonces, usando lo que conocemos como la métrica de Hausdorff, que seguramente la vieron en espacios métricos, la métrica de Hausdorff de conjuntos, esa es una métrica entre conjuntos que resulta completa cuando miramos conjuntos compactos. Entonces, tengo una sucesión de conjuntos compactos contenidos en el 0,1, entonces tiene que tener una subsucesión convergente con esa métrica. Entonces, ese conjunto al que converge es lo que vamos a conocer como una tangente débil. O sea, acá en el dibujo lo que representa es que acá justamente estoy haciendo como un zoom directamente, me estoy metiendo cada vez más en el conjunto, hago un zoom, hago zoom, hago zoom, y lo que llego finalmente es como que mi imagen se me estabiliza en estas dos cruces, como en esta cruz, digamos, en esta intersección de dos rectas. ¿Está bien? Entonces, eso viene a ser como una tangente débil. Y se llama tangente esencialmente, se llama débil porque no estamos focalizando en un punto, pero si nosotros agarramos una función que es derivable en un punto y le hacemos zoom, llegamos eventualmente, o sea, en el límite, a una recta. O sea, lo que obtenemos eso es una recta, que es la recta tangente. Entonces, bueno, la definición de tangente débil esencialmente es eso. Este proceso de hacer zoom es agarrar, el zoom lo hacemos parejo, entonces estamos agarrando similitudes. ¿Bien? Entonces agarramos una sucesión cualquiera de similitudes, fíjense que, por ejemplo, este cuadrado chiquito se manda a este cuadrado grande, la transformación que hace eso es una similitud. Bueno, hay una única similitud que manda el cuadrado chiquito en el cuadrado grande. Entonces estoy pensando que ahora tengo una sucesión de similitudes y que tengo un compacto fijo, en este caso el cuadrado grande, X viene a ser el cuadrado grande, que contiene mi compacto, que es como un conjunto de referencia. Entonces, lo que les dije, la tangente débil, o sea, es sombrero, es una tangente débil de E, si es un punto límite de la sucesión esta de compactos que teníamos con la métrica de Hausdorff. O sea, que es una métrica que podemos usar en el espacio de los conjuntos compactos. La utilidad de las tangentes débiles en relación con la dimensión de Aswad es que nos dan una cota por abajo. La dimensión de Aswad de una tangente débil de un conjunto siempre es menor o igual que la dimensión del conjunto. Y si nos guiamos un poco por este dibujo, esto está bueno. ¿Por qué está bueno? Porque como que la idea de tangente es que yo tengo un conjunto que puede tener una forma bastante fea, bastante rara, pero la idea de tangente es como que en cierto sentido suaviza o me puede hacer el conjunto más sencillo, me puede hacer más fácil la vida a la hora de calcular la dimensión del conjunto. O sea, posiblemente, bueno, este conjunto no se ve tan feo, pero este conjunto como que se ve que tiene dimensión 1, que son dos rectas. Entonces uno dice, bueno, la dimensión de este conjunto la sé calcular, entonces ya tengo una cota por abajo para la dimensión del conjunto que realmente me interesa. Bueno, más aún, este es un hecho que se debe esencialmente a Furstenberg y bueno, que dice que la dimensión de Aswad se puede esencialmente caracterizar como el máximo de las dimensiones de Hausdorff de las tangentes débiles. O sea, acá, fíjense que la puedo expresar a la dimensión de Aswad en términos de otra dimensión, lo cual es bastante interesante. Bueno, a ver, podemos usar esto para mirar el siguiente ejemplo sencillo. Tenemos este conjunto E, que fíjense que es bastante sencillo, que es la sucesión 1 sobre n, y le agregamos el 0 simplemente para que sea compacto. ¿Bien? Entonces, si miramos la dimensión de Hausdorff, bueno, la dimensión de Hausdorff no le dije casi nada, pero es una dimensión que tiene bastantes propiedades buenas, en particular, la dimensión de un punto vale 0, y además es estable por uniones numerables. Me dice que si yo tengo una cantidad numerable de conjuntos, la dimensión de la unión va a ser igual al supremo de las dimensiones de cada conjunto. Como este conjunto es numerable en particular, cada punto tiene dimensión 0, entonces la dimensión del conjunto este numerable va a ser igual al supremo de las dimensiones de cada uno de esos puntos, que es 0. Entonces la dimensión de un conjunto numerable cualquiera de Hausdorff siempre es 0, en particular la de este conjunto. Y bueno, un ejercicio, que bueno, este es un ejercicio clásico, la dimensión box de este conjunto es un medio. Y tiene que ver esencialmente con que la distancia entre dos puntos sucesivos de esta sucesión genérica, entre 1 sobre n y 1 sobre n más 1, es del orden de 1 sobre n al cuadrado. Ese 2 esencialmente me está dando la dimensión. Bueno, para calcular esta dimensión, esencialmente lo que uno hace es divide el intervalo 0, 1 uniformemente y cuenta cuántos intervalitos contienen puntos. Bueno, se los dejo como ejercicio para el que le interese. La dimensión es un medio.
Y ahora la pregunta es cuánto vale la dimensión de Aswad del conjunto 1 sobre n, unión en 0. Entonces, para esto vamos a usar las tangentes débiles. ¿Está bien? Fíjense que acá dibujé el conjunto. Esta es nuestra sucesión. Y acá, esencialmente, lo que estamos haciendo es un zoom. ¿Está bien? Acá multiplico por 10. ¿Está bien? Multiplico por 10 a mi conjunto y lo intersecto con el 0,1. Hago un zoom un poco más grande, lo multiplico por 100. ¿Está bien? Fíjense, lo multiplico por 300. Y acá ya, cuando multiplico por 300, el ojo no se da cuenta. El ojo lo que está viendo directamente es toda una raya roja. Entonces, bueno, no es difícil convencerse que este conjunto que obtuve acá, el 0,1, es una tangente débil. Entonces, como 0,1 es una tangente débil, la dimensión de 0,1, la dimensión Aswad del 0,1, vamos, esa es 1, eso está bien. Entonces, 1 es una cota por abajo para la dimensión de Aswad del conjunto, porque es una tangente débil. Y bueno, como estamos en R, 1 también es una cota por arriba. Entonces, la dimensión de Aswad de este conjunto es 1. ¿Está bien? Bueno, algo que les dije, que no les dije, pero 0,1 es una tangente débil, pero un conjunto puede tener un montón, una cantidad muy grande de tangentes débiles distintas. De hecho, hay conjuntos que tienen a todo compacto como tangente débil. Bastante irregulares, por cierto. Bueno, entonces este es un ejemplo que muestra que estas dimensiones realmente son distintas. Y muestra también esto de que la dimensión de Aswad está mirando el peor comportamiento que tiene el conjunto localmente. Ahora voy a pasar a hablar un poco más en relación a la dimensión de Aswad para determinados conjuntos que son de los conjuntos más sencillos en cierto sentido, que se estudian en fractales, igual tienen sus complicaciones, y en los cuales todavía hay problemas abiertos, que son los conjuntos autosimilares. Seguramente recordarán el conjunto de Cantor, que se los dibujé acá, que es, rápidamente, comenzamos del intervalo 0,1, lo dividimos en tres pedazos, en tres pedazos iguales, en tres intervalos iguales de longitud de un tercio, y removemos el tercio central. Y repetimos el proceso con cada uno de los dos intervalos que me quedó. O sea, dividimos por 3 el intervalo y quitamos el tercio central. Si repetimos ese proceso, tenemos una sucesión encajada de conjuntos compactos no vacíos, y por lo tanto el límite es un conjunto compacto no vacío, que se conoce como el conjunto de Cantor, que es un conjunto que tiene interior vacío, no contiene ningún segmento. Sin embargo, es un conjunto que es distinguible en el sentido de que, bueno, la dimensión de Hausdorff coincide con la dimensión Box del conjunto y es logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3. O sea, este conjunto que se formó de quitar y quitar intervalos indefinidamente, es un conjunto que es gordo en este sentido. Tiene medida de Lebesgue nula, pero no es completamente despreciable, en el sentido que tiene dimensión positiva. O sea, acá esto ya nos muestra un hecho de la teoría de la dimensión que nos está diciendo que nos está dando una forma de cuantificar conjuntos. Bueno, y este conjunto, que lo puse aquí dentro de la sección conjuntos autosimilares, puede verse como atractor de un sistema de similitudes. Fíjense que el intervalo izquierdo lo obtengo del intervalo 0,1 aplicando una contracción de un tercio. Y el intervalo derecho aplico una contracción de un tercio al intervalo 0,1 y lo traslado a 2 tercios. ¿Bien? Y esencialmente el todo, que es mi conjunto, lo que queda acá abajo, si yo lo contraigo un tercio y le uno la contracción del conjunto un tercio y corrido a 2 tercios, me da de vuelta a mi conjunto. Esa es una propiedad de autosemejanza. Otro ejemplo de conjuntos autosimilares es este triángulo de Sierpinski, que esencialmente la idea de autosemejanza es la misma. Esencialmente tenemos estas tres transformaciones, que es contraer un medio y mover un medio a la derecha, y contraer un medio y mover un medio hacia arriba. Entonces fíjense que esencialmente, a ver, vamos a poner, esto lo puse acá, claro, me quedó un poco desprolijo esto, pero esencialmente si miramos la acción de estas tres transformaciones sobre el triángulo inicial, o sea, sobre la cápsula convexa del triángulo de Sierpinski, entonces, al triángulo grande, la transformación S1 lo manda al triángulo 1. Pues al triángulo grande, la transformación S2 lo manda al triángulo 2, y la transformación S3 al triángulo 3. Ahora,
si aplicamos de vuelta a cada uno de estos 3 triángulos, estas 3 transformaciones, vamos a obtener 9 triangulitos. ¿Está bien? En particular, este de acá abajo es aplicar 2 veces la transformación 1 al triángulo grande. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este 2, 3, esa es la composición de S2 con S3 del triángulo original. Perdón, este no es el triángulo de Sierpinski, sino es el triángulo original. Bueno, esto muestra también otra propiedad como dinámica, en cierto sentido, de cómo uno puede codificar los puntos o las partes de este triángulo. Esencialmente, fíjense en particular que la parte, a ver, esta que es 1, 3, es aplicar a este triángulo la transformación S1. O sea, me achico aquí. Bueno, en general, la definición de un conjunto autosimilar es la siguiente. Un conjunto autosimilar, acá hay un teorema metido en el medio. Pero bueno, primero, a ver, esto me parece que no quedó muy bien escrito, pero consideremos una cantidad finita de similitudes en RD, que similitudes contractivas en RD, perdón, donde las similitudes contractivas en RD tienen esta forma, que es una O sub i es una transformación ortogonal, RI es un número, acá en realidad, bueno, RI es un número menor que 1, mayor que 0, y BI es un vector de traslación en RD. Entonces lo que hacen estas transformaciones contraen, esencialmente, son contractivas. Entonces, da una familia finita de transformaciones contractivas que sean similitudes, se puede probar que hay un único conjunto, F, que es compacto y no vacío. En realidad hay un único compacto no vacío que verifica esta identidad, que el conjunto es igual a la unión de sus partes más chicas. Obviamente, si quito esta hipótesis de que sea no vacío, el vacío cumple esto, y si quito esta hipótesis de compacidad, por ejemplo, de conjuntos, si pienso en todo el espacio en RD también verifica esta identidad, ¿está bien? Entonces lo importante es que conjuntos que sean compactos no vacíos, hay un único, y este conjunto se llama atractor del sistema. Fíjense que la existencia de este conjunto depende únicamente de este conjunto de transformaciones, no depende ni de un triángulo inicial como uno podría pensar en este caso del triángulo de Sierpinski, que uno dice, ¿cómo hago para construirlo? Bueno, comienzo con un triángulo dado y empiezo a hacer iteraciones y me va apareciendo el conjunto. Uno podría comenzar a hacer este proceso iterativo, en lugar de comenzar con este triángulo dado, uno podría empezar con cualquier compacto, que esté en cualquier posición del espacio, un punto, por ejemplo, y comenzar a iterar, y eventualmente las iteraciones van a converger con la métrica de Hausdorff al conjunto. Bueno, este es un teorema de principios de los 80, la existencia de este compacto no vacío, y lo importante es que, bueno, que suele tener características fractales, como vimos en el caso del conjunto de Cantor o del triángulo de Sierpinski. Entonces, una de las preguntas más básicas es, bueno, ¿cómo es la dimensión de estos conjuntos? Bueno, primero, ese es otro teorema, la dimensión de Hausdorff y Box coinciden para este tipo de conjuntos. De hecho, la dimensión Box inferior y superior existen y coinciden con la dimensión de Hausdorff. Ese es otro teorema. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿cómo la calculamos a partir del dato que tenemos que son las similitudes contractivas? Bueno, se calcula esencialmente, si todo anda bien, ahora les digo qué significa todo anda bien, por medio de una ecuación que es que se conoce como por medio de una ecuación cuya raíz se conoce como la dimensión de similitud. Si RI son las contracciones de mi sistema de funciones que componen que dan mi atractor, entonces la dimensión de similitud es la única solución de esta ecuación, es la única solución S de esta ecuación. ¿Está bien? Cuando hay una única solución a esta ecuación, y la única solución se conoce como dimensión de similitud, y en muchos casos ese número S nos va a dar esta dimensión que buscamos. Por ejemplo, para el caso del conjunto de Cantor tenemos que los radios de contracción de mis transformaciones son 1/3, entonces la ecuación me queda 2 veces 1/3 de la S igual a 1, entonces despejando, acá es muy sencillo, S es log 2 sobre log 3. Lo que ocurre siempre, y es trivial, es que la dimensión de un conjunto en general autosimilar siempre está acotada por arriba por la dimensión de similitud o la dimensión del espacio ambiente, que es RD. Esta es una cota que es trivial y vale siempre. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se tiene una igualdad?
Bien, esto es un poco de background, no es de lo que me interesa hablar en general, pero para dar una idea de los problemas. Entonces, un caso en el que vamos a tener igualdad es cuando las partes están separadas. A ver, de acá, acá las cosas empiezan a ponerse un poco técnicas y no me interesa adentrarme tanto en el tecnicismo. Pero podemos mirar el ejemplo acá del triángulo de Sierpinski, ¿está bien? Y que las partes estén separadas, en este sentido de propiedad de condición de conjunto abierto, que puse acá, significa que si miramos el triángulo lleno, abierto, y lo tomamos abierto, eso es un conjunto abierto que le pasa lo siguiente, que cuando yo le aplico las tres transformaciones, las imágenes de ese abierto, o sea, me queda el abierto de este triángulo, el abierto de este triángulo y el abierto de este triángulo son conjuntos disjuntos. Y además están todos contenidos en el triángulo abierto grande. ¿Está bien? Entonces esas dos condiciones son las que me definen la condición de conjunto abierto. Y bajo esa condición de separación, de que las piezas no se me pegan mucho, me permite decir que no hay mucho solapamiento. Entonces, a la hora de tomar cubrimientos, el cubrimiento, lo que uno tomaría como el cubrimiento más, ¿cómo es la palabra? Lo que uno usaría como el cubrimiento obvio funciona. O sea, usar estos triangulitos, por ejemplo, como cubrimientos, o sea, o las bolas que contienen esos triangulitos, las menores bolas que contienen esos triangulitos, o sea, van a ser los cubrimientos obvios que me van a dar la dimensión de similitud. Esencialmente, si las partes están separadas, no hay problema, la teoría hace mucho que se entiende, y la dimensión es lo que tiene que ser, y es la dimensión de similitud. O sea, si vale la condición de conjunto abierto, o sea, esta condición de separación, la dimensión de Hausdorff coincide con la Box, y además coincide con la dimensión de Aswad. ¿Está bien? Y dan lo que tienen que dar. ¿Está bien? Bueno, esto me quedó y no... Bueno, esencialmente, cuando va a la condición de conjunto abierto, uno cuando mira este tipo de conjuntos, estudia las distintas iteraciones que tiene por las transformaciones, como vimos antes. Aquí S1, S1,2 significa que estoy mirando la composición de S1 con S2. ¿Está bien? Y lo que puede ocurrir cuando uno agarra en general un sistema es que distintas composiciones me den la misma función en algún momento. Y eso hace que la dimensión, la ecuación que me da la dimensión de similitud, me dé un número que sea más grande que la dimensión, que haya un salto en la dimensión. Esa es una forma fácil de decir que no vale esta igualdad, que la dimensión del conjunto va a ser estrictamente menor. Bueno, y eso es parte de una conjetura, que es la Dimension Drop Conjecture, que en R lo que dice es que la desigualdad estricta vale solo en presencia de solapamientos exactos. O sea, solo en presencia de cuando miremos iteraciones, que existan dos tipos de iteraciones distintas dentro de mi sistema que me den la misma función. Eso hace que haya un salto para abajo en la dimensión. Y lo que dice esta conjetura es que ese es el único mecanismo que puede hacer que la desigualdad obvia no sea una igualdad. Bueno, hubo avances espectaculares desde 2014 con respecto a este teorema y se comprobó para muchos casos, pero no está entendido del todo este problema en general. Yo lo que quiero ahora es más o menos, no sé cómo estoy de tiempo, no tengo un reloj acá, 16:51. No sé cuánto más quieren que siga, pero mi idea era más o menos llegar un poquito a ver cómo aparece acá en este tipo de problemas. Bueno, esencialmente, yo les digo, o sea, podemos quedarnos con la siguiente intuición. Yo quiero que todo quede medio a nivel intuitivo, y ahora, inevitablemente, si queremos ser precisos, se va a poner muy técnica la charla. ¿Está bien? Pero podemos quedarnos con lo siguiente. Voy a poner toda la transparencia. Hay una condición de separación que si hay un micrófono que está prendido, no sé quién, pero... Gracias. Pero hay una condición de separación, que es la condición de conjunto abierto, donde sabemos que todo funciona bien. Hay una condición de separación un poco más débil, que no es tan exigente, donde las cosas esencialmente funcionan bien.
Esa condición se llama propiedad de separación débil. Y bueno, está enunciada acá. Esencialmente es, si uno mira las composiciones, uno tiene un sistema de funciones iteradas y mira todas las composiciones de este tipo, las inversas de todas las composiciones finitas compuestas con las composiciones directas finitas, siempre todas distintas. Uno mira este conjunto de acá. La condición de conjunto abierto, a este conjunto se le puede dar una topología, y si la identidad no está en la clausura de este conjunto, o sea, si esencialmente cuando agarro dos composiciones distintas, nunca obtengo algo igual, bueno, y es un poco más que la clausura, o sea, no me dé nada igual, o sea, no esté la identidad ahí, me está diciendo que las cosas están separadas esencialmente. Entonces, esta otra propiedad que le estoy diciendo se puede formular a través de este conjunto diciendo, bueno, te dejo que adentro del conjunto esté la identidad, pero si yo quito la identidad del conjunto, o sea, se pueden repetir las cosas, pero si yo quito las cosas que se repiten y tomo la clausura, la identidad no está ahí. Entonces, no estar la identidad significa que la identidad no es un punto de acumulación, entonces significa que las cosas están de alguna forma separadas. ¿Bien? Entonces, cuando vale la propiedad esta de separación débil, en general no hay una fórmula para saber cómo es el conjunto, cómo es la dimensión del conjunto, pero sí se sabe que la dimensión de Azor coincide con la dimensión de Hausdorff. Ahora, si no vale la propiedad de separación débil, que puede expresarse, bueno, esencialmente que si no vale la propiedad de separación débil, la identidad es un punto de acumulación, entonces uno puede darle alguna suerte de norma a estas transformaciones porque son similitudes, y puede decir que esta diferencia esencialmente se acerca a la identidad, se acerca a cero, perdón, porque esta composición está cerca de la identidad. Entonces, si no vale esa propiedad de separación, entonces tenemos esta expresión. Y acá llegamos a cómo entra en juego la dimensión de Azot con este tipo de fractales. Perdón, antes un ejemplo donde no vale la propiedad de separación débil. Acá hay dos ejemplos. Miremos estos cuadrados de acá. Acá tengo el cuadrado grande, significa el cuadrado unitario, y acá tengo 1, 2, 3 y 4 cuadrados. Acá el cuadrado azul, fíjense que se corta con este negro de acá. ¿Ven? Y se corta de una forma bastante maliciosa, donde no vale la propiedad de separación débil. O sea, acá tengo como que las cosas se están solapando en esta dirección. Y en este otro ejemplo, perdón, acá nos dije las transformaciones, las tienen escritas, pero todas las transformaciones contraen un quinto. Y esta, que está en azul, es bastante especial la traslación. Es un número bastante especial. Lo mismo acá con esta, que en vez de tener 4 tengo 5, y acá tengo esencialmente la misma que antes, una que es bastante... Uy, se me fue. Bastante... un solapamiento bastante malicioso en esta dirección, y acá tenemos otro solapamiento bastante malicioso en esta dirección. Estos son dos ejemplos de conjuntos que no verifican la propiedad de separación débil. Y fíjense que acá, como para adelantar lo que pasa con la dimensión de Azot en conjuntos autosimilares en la recta, podemos considerar un conjunto autosimilar dado por 3 transformaciones. Este es el intervalo unitario, y lo que hago es, la primera transformación me lo contrae R1, que es esta de acá. La segunda transformación me lo contrae R2, y la tercera transformación me lo contrae R3 y lo mueve a este lado. O sea, esta R3 está para que el conjunto sea no trivial, ¿está bien? Y estas R2 son las que me dan esencialmente solapamiento. El solapamiento va a ser bastante feo si R1 y R2 no son conmensurables logarítmicamente. O sea, si el logaritmo de R1 sobre el logaritmo de R2 es un número racional. Si nosotros agarramos este conjunto, bueno, y lo iteramos, de alguna forma lo dibujamos, fíjense que acá se va como llenando mucho. O sea, parece que está muy lleno alrededor del origen. Entonces, si empezamos a estirar, como hacemos antes con estos blow-ups, con estas similitudes, si miramos la estructura tangente alrededor del 1, parece como que va a converger al intervalo 0,1, como pasaba en el ejemplo que les di al principio. Y efectivamente, eso es lo que pasa. Es un teorema del 2014, publicado en 2015, y que dice que en R, para conjuntos autosimilares, no triviales, pueden pasar dos cosas. Si tenemos separación, si es bonito, o sea, por ser bonito, si tenemos esta separación débil, entonces las dimensiones coinciden. La de Hausdorff y la de Azot coinciden. Si no tenemos separación, directamente la dimensión de Azot tiene que ser 1. O sea, pasa este hecho de que cuando estiramos en algún lugar del conjunto, estamos viendo
en el límite al intervalo 0,1. Esencialmente eso es lo que está pasando. Y bueno, y ellos dejan abierto también un problema. Bueno, en realidad, este resultado es para R, y cuando estamos en el espacio, en RD, tienen un teorema, lo que pueden obtener es que, de vuelta, esencialmente lo mismo. Si vale la separación débil, la dimensión de Hausdorff coincide con la de Aswad, y si no, la dimensión de Aswad tiene que ser mayor o igual que 1. O sea, siempre que tengamos un conjunto que no verifique la propiedad de separación débil, y bueno, y que no esté contenido en ningún hiperplano, detalle técnico, entonces la dimensión del conjunto de Aswad tiene que ser mayor o igual que 1. Y bueno, eso es lo que yo estuve trabajando en este último tiempo, obtuve un resultado relacionado con eso. O sea, esencialmente es entender la situación de RD en este caso, cuando no vale la propiedad de separación débil, ¿cómo es la dimensión de Aswad? Por ahí voy a poner un dibujito nomás, no quiero entrar mucho en detalle, pero yo les hablé de estas direcciones de solapamiento, y esencialmente, a ver, acá se puso muy técnico, pero esto lo vamos a obviar, disculpen la desprolijidad, y podemos poner, por ejemplo, este teorema de acá. Vea simplemente, ahora termino con esto. Lo que se puede probar es lo siguiente. Yo les definí para estos conjuntos, bueno, les di un par de ejemplos. Esto de acá, donde en este ejemplo hay como una especie de solapamiento en la dirección del eje X, y en este ejemplo tenemos solapamiento en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Uno puede definir de alguna forma direcciones de solapamiento para este tipo de conjuntos, y uno puede considerar el máximo número de direcciones de solapamiento que sean linealmente independientes, o sea, el espacio vectorial generado por eso. ¿Bien? Entonces, si uno considera eso, o sea, si llama dimensión de solapamiento a ese máximo espacio, a la dimensión del máximo espacio vectorial generado por las dimensiones de solapamiento, y lo que se puede probar, que es un resultado bastante, que dice bastante de la geometría, es que el conjunto obtiene como tangente débil a la suma de un paralelotopo más f. Un paralelotopo es la generalización de un paralelogramo. Podemos pensar que si tenemos dos dimensiones de solapamiento, este conjunto W va a ser un paralelogramo. Si tenemos una dirección, va a ser una recta, va a ser un segmento. Entonces, fíjense en este ejemplo. Lo que dice este teorema es que si yo tengo este ejemplo que tiene 4 contracciones y tengo una dirección de solapamiento en el eje X, entonces me dice que este conjunto, cuando yo miro la estructura fina, cuando empiezo a hacer zoom, 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 en el límite voy a tener como tangente débil a W más F. En este caso W es el segmento unitario 1, 0, o sea, la dirección del eje X. Y sumar 1, 0 al conjunto F es a cada punto de mi conjunto agregarle un segmento unitario. O sea, poner un segmento unitario que comience en cada punto del conjunto. O sea, lo que obtengo es esto. Entonces yo tengo que esto es una tangente débil de mi conjunto. Y estudiar este conjunto es mucho más fácil que estudiar este conjunto. Entonces, y lo que se puede probar es que la dimensión de Aswad de este conjunto coincide con la dimensión de Aswad de este conjunto. Entonces, para calcular la dimensión de Aswad de este conjunto, basta con calcular la dimensión de Aswad de este conjunto, y eso se puede calcular, y hay una formulita que esencialmente dice que la dimensión de Aswad de un tal conjunto es la dimensión de ese espacio vectorial más la dimensión ortogonal. O sea, mirando este conjunto, la dimensión de Aswad de este conjunto va a ser igual a 1, que es la dimensión de este espacio, que es el generado por el segmento unitario, más la dimensión de la proyección ortogonal del conjunto en la dirección ortogonal a ese espacio, esencialmente. Que es fácil de calcular porque es un conjunto de Cantor. Bueno, creo que basta, los dejo tranquilos. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Con esto termino. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo, Lucía. Uy, bueno. Espérate que me agarro de la silla. ¿Podés decir algo de esta cuestión de la dimensión, si un conjunto te cela el espacio? Del borde. Si un conjunto te cela el espacio del borde del conjunto. No, digo sobre la dimensión, si vos tenés un conjunto
que tesela el espacio. Por ejemplo, muchos conjuntos autosimilares pueden dar un teselado. Claro, ¿Podés decir algo de la dimensión, si un conjunto tesela el espacio o si el respecto a eso? conjunto tesela el espacio, o sea, es una cantidad numerable, el conjunto en sí va a tener, si estás en R2, va a tener dimensión 2, ¿no? Perdón, te hago la pregunta porque la verdad de eso no sé nada, pero me imagino que si estás teselando, las baldosas tienen que tener la dimensión del espacio, ¿no? O sea, lo que puede ser complicado es el borde de la baldosa, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es si vos podés saber algo de la dimensión del borde sabiendo que tesela. Y yo no sé, lo primero que pienso es que la dimensión del borde, la verdad que no sé, me jugaría que es menor que la dimensión del espacio, que no puede ser D. Yo supongo que no puede, o sea, que si estás en R2, la dimensión de Azor no puede ser 2, me parece, me da la sensación, pero por ahí es una intuición mala que tengo. Gracias. No los veo. ¿Cómo hago para verlos? Acá. Quiero dejar de compartir. Ah, acá. Dejar de compartir. Ahí está. Bueno, veo muchas cámaras apagadas. Y por otra parte les estoy viendo las caras, así que bueno, disculpen. Yo tengo una pregunta. En relación a la función esta que dijiste del electrocardiograma, al principio, la verdad es que asumí que la construcción era autosimilar, entonces me perdí ahí porque después con otra cosa que dijiste me di cuenta que no era autosimilar. Es afín. ¿Cómo? Es afín. Ah, es autoafín. Sí, porque contraes más de un lado que del otro y es un poco enroscada, pero sí, es afín, no es autosimilar. Pero vos dijiste que la dimensión de Azuad... Bueno, no, entonces yo entendí mal. Si es autoafín, la dimensión de Azuad se comporta como una esfera, básicamente. Yo esperaría que sí. Está bien. Pero no sé.